De la primera charla es revelación y escritura. En realidad, ¿vale? Se podría decir de otra manera más sencilla, más práctica, que es cuál es el puesto de la escritura, cuál es el puesto de la Biblia en el cristianismo. Eso es lo que se dilucida en esta cuestión. Cuando vemos qué es la revelación y la escritura y cómo se relacionan, en realidad lo que vamos a ver realmente es cuál es el puesto de la Biblia o cuál es el puesto de la escritura en el cristianismo. Entonces, cómo la acoge la Iglesia a la escritura, en qué sentido la acoge la Iglesia a la escritura y, evidentemente, también en qué sentido se nos pide a nosotros acoger la escritura. Realmente, cuál es el puesto de la escritura de la Biblia dentro del cristianismo. Bueno, en el folletito hay algunos textos. Un primer texto, que es de la Comisión Teológica Internacional, el cristianismo y las religiones, y luego un texto del Concilio de Trento, otro del Vaticano I y otro del Vaticano II. ¿Por qué he puesto esos textos? Bueno, lo primero es partir de una constatación, si queremos, empírica, ¿no? Se podría decir que hay como dos tipos fundamentales en las religiones. Unas religiones son como de búsqueda y otras religiones son de revelación. ¿Qué distingue unas de otras? Que unas religiones son una continua profundización de una persona importante que termina teniendo una especie de iluminación o una especie de encuentro con la divinidad que luego él ya pues codifica o pone por escrito de tal manera que enseña a los otros a cómo acercarse ahí. Es el caso del budismo o del confucianismo, estas religiones de tipo oriental. Son realmente religiones de búsqueda. Es un gran personaje, como Buda o como Confucio, que se ha dedicado a una búsqueda espiritual, lo que ha encontrado lo ha terminado codificando, lo ha terminado poniendo de tal manera que luego otro pueda servirse de ello para recorrer el mismo camino espiritual. ¿Se ve? Mientras que otras religiones esencialmente son religiones de revelación. ¿En qué sentido? No es una búsqueda del hombre, sino que se reconocen o reconocen su origen en el hecho de que Dios les ha manifestado algo. Entonces, normalmente, desde un punto de vista meramente descriptivo, se suele distinguir esto. Hay religiones que son de búsqueda, religiones que son de revelación. El cristianismo es una religión de revelación, en este sentido, ¿vale? Si lo miramos solo asépticamente, viendo desde fuera y describiendo las distintas religiones que hay. Pero para nosotros la revelación es algo completamente distinto de lo que entienden las otras religiones por revelación. Hasta tal punto que se puede decir casi que es uno de los conceptos fundamentales, uno de los conceptos fundamentales con los que expresamos qué significa o qué es el cristianismo. Eso es lo que aparece en este primer texto, ¿vale? Que es precisamente el cristianismo y las religiones. Compara una cosa con otra. Entonces dice: la especificidad e irrepetibilidad de la revelación divina en Jesucristo se funda en que solo en su persona se da la autocomunicación del Dios Trino. De ahí, por tanto, que en sentido estricto no se puede hablar de revelación de Dios más que en cuanto Dios se da a sí mismo. Cristo es así a la vez el mediador y la plenitud de toda la revelación. El concepto teológico de revelación no puede confundirse con el de la fenomenología religiosa. Religiones de revelación, aquellas que se consideran fundadas en una revelación divina. Solamente en Cristo y en su Espíritu, Dios se ha dado completamente a los hombres. Por consiguiente, solo cuando se da a conocer esta autocomunicación se da la revelación de Dios en sentido pleno. La donación que Dios hace de sí mismo y su revelación son dos aspectos inseparables del acontecimiento de Jesús. Entonces, aunque desde el punto de vista externo a nosotros se nos junte con otras religiones de revelación, es decir, se nos podría juntar con el judaísmo o con el islamismo, ¿vale? Nosotros no nos entendemos así, porque no entendemos revelación del mismo modo. Nosotros entendemos por revelación algo mucho más radical. No es solo una comunicación de un camino o una comunicación de una manera de vivir, como puede ser el Islam, que recibe en el Corán una manera de vivir, de tal manera que ahí queda, y luego el creyente es un muslim, un sumiso, alguien que acepta aquello y se lo lleva a su vida. Para nosotros la revelación es algo mucho más radical, es que Dios se abre a sí mismo y que se nos comunica a nosotros. Entonces, si queremos, hay una
frase del Catecismo, en el número 108, que es significativa también de esto. Muchas veces se habla de las religiones del libro, el cristianismo también entre las religiones del libro, ¿sí? Pues el Catecismo en el 108 dice: sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. ¿Por qué dice que no es una religión del libro? Por esto, porque no es una religión de revelación en el sentido en el que el Islam se entiende a sí mismo. ¿Cuál es la diferencia o en qué radica el concepto de revelación nuestro, el concepto de revelación católico de la Iglesia cristiana? Es, si queremos, la religiosidad tiene como dos polos, lo que es la vida religiosa y las verdades religiosas, ¿de acuerdo? Pues para nosotros esos dos polos dependen de Dios. Es Dios quien produce y quien sostiene la vida cristiana, y es Dios quien se ha abierto dándonos las verdades que nos ayudan a vivir esa vida cristiana. Pero los dos polos proceden de Dios. Uno, para ser musulmán, estoy hablando muy en general y simplificando, ¿de acuerdo?, para estrechar el tiempo. Uno, para ser musulmán, tiene que leer el Corán y aceptar el Corán, ¿sí? Uno, para ser cristiano, no lee la Biblia y acepta la Biblia y se hace cristiano. No. Necesita pasar por el bautismo, que lo comunica a uno el perdón del pecado original y la gracia de ser hecho hijo de Dios. ¿De acuerdo? Hasta la vida. Entonces es todo que nosotros somos o que nos entendamos como religión de revelación o como que procedemos de una revelación, significa que Dios se abre y nos comunica su vida. Y para sostener y comunicar esa vida nos da una serie de medios. Ahí es donde entran la escritura, la tradición, los sacramentos, todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, la Iglesia se entiende a sí misma o entiende la revelación como la autocomunicación de Dios, como Dios que se abre a nosotros y nos entrega todo lo que Él es. Para poder sostener eso, nos da una serie de medios. Ahí es donde entra la escritura. ¿De acuerdo? Vale, entonces, básicamente, ahí está dicho todo. Vamos a verlo un poquito más detalladamente, a través de los textos del Concilio de Trento del Vaticano y a través del esquema de la Dei Verbum en el Vaticano II. ¿Por qué a través de los textos del Magisterio? Pues por dos razones. Una, porque el que más se ha hecho por clarificar la teología de la revelación ha sido el Magisterio, básicamente, hasta tal punto de que el mejor o la mejor explicación de la revelación y del puesto de la Biblia en la revelación está realmente en la Dei Verbum, en el Vaticano II. El Vaticano II, la Dei Verbum, es casi como el destilado de mucho tiempo de reflexión y de muchas cuestiones y de muchas dificultades que se ha ido afrontando y al que se ha llegado a un punto muy alto de certeza y de claridad acerca de la revelación y acerca de la Escritura y de su puesto. Entonces, aunque haya pasado ya más de 30 años de la Dei Verbum, todavía sigue siendo un documento que hay que darle muchísimas vueltas y sobre todo que hay que terminar por asumir dentro, porque muchas cosas todavía no las tenemos asumidas. ¿Y por qué Trento y el Vaticano primero y después el Vaticano segundo? Primera razón, porque el Magisterio es el que más ha hecho por clarificarlo. Segundo, porque estas intervenciones del Magisterio ejemplifican bien cuáles son realmente los mayores peligros que tenemos a la hora de entender la revelación. Y el Vaticano II lo que ha sido capaz es pasar por encima de todas esas dificultades y de una manera serena ha sido capaz de exponer la teología de la revelación y el lugar de la Biblia dentro de la revelación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los principales hitos de la teología de la revelación? El primero, el Concilio de Trento, lo tenemos ahí. Hay dos textos, la tercera sesión, recepción del símbolo de fe católica. Me equivoqué y lo puse, pero no hacía falta que estuviera. El que es realmente importante es el que pone cuarta sesión, que es la recepción de los libros santos y de las tradiciones de los apóstoles. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa en el momento de Trento? Ya sabemos que Trento es una reacción a lo que es el problema de la Reforma protestante. ¿De acuerdo? Entonces, seguro que todos hemos escuchado alguna vez aquello de que los protestantes dicen sola escritura y los católicos decimos no, escritura y tradición. ¿Sí? Pues no es verdad. ¿Vale?
Está por simplificación, por vulgarizar, por bajar la doctrina de Trento, muchas veces se ha resumido en eso. Los protestantes, sola escritura, y nosotros, escritura y tradición. Si leemos bien Trento, no es eso lo que dice Trento. Es más, si lo leemos así, tenemos un problema. Lo que dice Trento es, los protestantes dicen solo escritura y Trento dice no, solo escritura no, solo evangelio, que se contiene en la escritura y en la tradición. ¿Y esto es otra cosa distinta? Sí, sí, es muy distinto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que cuando Lutero habla de sola escritura, está hablando de dónde sacar las cosas que hay que creer. ¿De acuerdo? Porque por la situación de la Iglesia en ese momento, y es verdad que existen muchos abusos también, a veces justificados, en torno a una tradición que viene desde atrás y que realmente es una tradición que no es una tradición apostólica, que no viene realmente desde el momento fundador de la Iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, él, para rechazar todo eso, se acoge a no. Yo solo creo y solo me atengo a lo que esté en la Escritura. Fuera de ahí no cojo nada. ¿Qué es lo que pasa? Lutero realmente lo que está haciendo es cuáles son las fuentes de la revelación. Es decir, ¿dónde puedo encontrar la revelación? ¿Dónde la puedo encontrar? ¿En la Escritura y la tradición? No, solo en la Escritura. Pero al plantear el problema así, lo que hace realmente es estrecharlo, de tal manera que termina identificando la revelación con la Escritura. Solo la Escritura es la revelación. Al decir solo me quedo con los que tienen la Escritura, está identificando que la revelación es la Escritura. Este es el problema, que en realidad estaríamos hablando de cuáles son las fuentes, pero con su actitud termina identificando la fuente con el hecho, con la revelación. Por eso es importante distinguir lo que dice Trento. Trento no dice escritura y tradición, Trento dice solo evangelio, que se contiene en... ¿Por qué? Vamos a leerlo. Es un problema la frase, porque todo esto que tiene tantas líneas es una sola frase. Entonces, es un problema enorme, porque tiene tantos incisos, tantos paréntesis entre media, tantas aclaraciones entre media, para ser justo, que al final uno termina perdiéndose por dónde va la frase y qué es lo que quiere decir. Pero vamos a intentarlo. El Sacrosanto Ecuménico Universal Concilio de Trento, poniéndose perpetuamente ante sus ojos, que se conserve en la Iglesia la pureza misma del Evangelio, que prometido antes por obra de los profetas en las Escrituras Santas, promulgó primero por su propia boca nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, y mandó luego que fuera predicado por ministerio de sus apóstoles a toda criatura, como fuente de toda saludable verdad y de toda disciplina de costumbres, se contienen los libros escritos y las tradiciones escritas, que recibidas por los apóstoles de los labios del mismo Cristo o transmitidas como de mano en mano desde los apóstoles por inspiración del Espíritu Santo, han llegado hasta nosotros. Siguiendo los ejemplos de los padres ortodoxos, con igual afecto de piedad e igual reverencia, recibe y venera todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, puesto que un solo Dios es autor de ambos, así como las tradiciones mismas que pertenecen ora a la fe, ora a las costumbres, como oralmente venidas de Cristo o dictadas por el Espíritu Santo y conservadas en la Iglesia Católica por continua sucesión. ¿Dónde está el sujeto y el verbo principal? Sujeto. El concilio, ese es el sujeto. El Sacrosanto Ecuménico Universal Concilio de Trento, y el verbo es, en la otra página, recibe y venera. Ese es el verbo principal de la frase. Todo lo que hay entre medias son incisos, incisos e incisos. ¿Vale? Pero el inciso importante realmente es el primero. El concilio, poniéndose perpetuamente ante sus ojos. ¿Cuál es la intención del concilio cuando recibe y venera todos los libros? ¿Qué es lo que quiere? Que se conserve en la Iglesia la pureza misma del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Aquello que ha sido prometido por obra de los profetas en las Escrituras Santas, promulgado primero por Cristo, por su propia boca, por el Señor Jesucristo, y luego predicado por ministerio de los apóstoles. En realidad, ¿qué es lo que debe ser conservado íntegro y puro en la Iglesia? El misterio de Cristo. Eso es el Evangelio. El Evangelio es lo que anunciaron los profetas, que se cumple en Cristo, Cristo mismo predica y que Cristo manda a predicar. En realidad es el misterio de Cristo. Para que pueda mantenerse en su pureza íntegra el misterio de Cristo en la Iglesia, el concilio recibe y venera la Escritura y la tradición. ¿Se ve? Pero esto cambia mucho las cosas, porque la primera realidad fundamental es el misterio de Cristo, la revelación. Y el misterio de Cristo abarca no solo a Cristo presente y lo después, sino a Cristo anunciado.
Entonces abarca toda la historia. Abarca toda la historia de antes de Cristo que tiende hacia Él, abarca su presencia en medio del mundo predicando y actuando, y abarca después la prolongación a través de la predicación de la Iglesia. En realidad, lo que la Iglesia tiene que custodiar es el misterio de Cristo, ¿vale? Para poder custodiar en su pureza el misterio de Cristo, la Iglesia recibe y venera la tradición y la Escritura. ¿De acuerdo? O sea, el problema, dicho claramente, era chungo, porque la presión es muy fuerte. Y de hecho, en todas las discusiones anteriores hay una presión muy fuerte por definir tradición y Escritura y ya está. Pero, al final, por eso creemos en la guía del Espíritu Santo también en los concilios, al final, sin embargo, el texto aprobado es este, que realmente sale del problema. Si Trento hubiese dicho, no, tradición y Escritura, hubiera sido lo mismo que el protestantismo. Hubiésemos identificado la revelación con las fuentes de la revelación, con el lugar donde encontramos la revelación. Pero al distinguir Evangelio de tradición y Escritura, en realidad distingue. Una cosa es la revelación, que es mucho más grande que el resto de medios que nos la comunican y la transmiten, que son la tradición y la Escritura. ¿Por qué? Porque la revelación no es un conjunto de doctrinas o de tradiciones. La revelación es Dios mismo que se abre a nosotros, en el caso concreto de Jesucristo. ¿Se ve? Aunque no existe de momento teología de la revelación, lo que nosotros llamamos revelación es lo que Trento llama evangelio. ¿Por qué no existe de momento teología de la revelación? Porque nadie pone en discusión que existe una revelación. Los protestantes no ponen en discusión que existe una revelación. Ponen en discusión dónde hay que buscarla, dónde hay que encontrarla, dónde de verdad se va a las fuentes de la revelación. ¿Sí? Entonces, realmente la teología de la revelación no se ha desarrollado propiamente hasta el siglo XIX, hasta finales del siglo XIX y todo el siglo XX, pero realmente ya con el problema del racionalismo, del positivismo y del modernismo. En este momento no hay una teología de la revelación expresamente en las escuelas teológicas, ni en la doctrina, ni en las universidades. ¿Por qué? Porque todos creen en la revelación. Lutero cree en la revelación. Si el problema no es creer o no en la revelación, el problema es dónde está. ¿De acuerdo? Ahora, con la estrechez, con lo que lo plantea Lutero, con el sola Escritura, estás identificando la revelación con su fuente o con un lugar donde la encuentras. Y entonces tienes un problema. ¿De acuerdo? En este caso, Trento, sin tener teología de revelación y nada, sin embargo, con esta manera de proceder, ha salido del problema muy airosamente. Ha salido bien, porque reconoce que hay una realidad anterior a la tradición de la Escritura, que es el misterio de Cristo, que abarca toda la historia, antes, hasta que Él llega, cuando Él llega, que se hace en plenitud, y su prolongación a través de la predicación apostólica de la Iglesia y de los medios que ha dado la Iglesia. Para poder vivir y mantener eso, Trento recibe la Escritura y la tradición, las dos cosas. Pero se ve, una cosa es la revelación, que es el hecho, el misterio de Cristo, y otra cosa es dónde se encuentra y dónde se puede llegar hasta ella. Vale. ¿Cuál es el siguiente paso en la teología de la revelación? Pues sigue así. Después de Trento no hay una reflexión expresa sobre la revelación. ¿Por qué? Porque estamos lo mismo, todos creen en la revelación. Hay solo una discusión sobre dónde se encuentra, dónde se deja de encontrar. ¿De acuerdo? Y sobre cómo se debe interpretar el Concilio de Trento. ¿Vale? La interpretación del Concilio de Trento posterior es la que ha llegado hasta nosotros vulgarizada. Los protestantes dicen solo la Escritura y nosotros decimos Escritura y tradición. ¿Vale? Pero como vemos, esa es una interpretación un poquito mala de Trento. No es leer bien todo el concilio. Pero es verdad que es la que se impuso en muchas escuelas y como divulgación para que se viera rápidamente cuál es la diferencia entre unos y otros. ¿Vale? El siguiente punto importante es a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando el positivismo y el racionalismo entran en conflicto con la Iglesia y cuando entran incluso dentro de la Iglesia a través del modernismo. ¿Vale? ¿Cuál es el problema en este momento? En realidad, el problema del positivismo o del racionalismo es no reconocer la existencia del sobrenatural, no reconocer que existe un nivel por encima del nivel natural y que pueda, o si se reconoce que Dios existe, que existe el sobrenatural, no reconocer que pueda influir dentro del mundo. Entonces,
varias posturas. O directamente no reconocer el sobrenatural, no reconocer a Dios, o reconocer que si Dios existe, sí, existe como principio de todo, pero ha puesto el mundo en marcha y luego ya funciona todo igual, no interviene en medio del mundo. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado está el positivismo también, y es el comienzo de todas las excavaciones y de los descubrimientos de los pueblos antiguos, sobre todo en el antiguo Oriente Medio. Con lo cual empiezan a aparecer muchos restos arqueológicos y muchas cosas arqueológicas que empiezan a permitir un conocimiento más profundo de los pueblos del Oriente Medio, y empieza a aparecer que hay cosas que se parecen mucho a cosas que están en la Biblia. Por ejemplo, empiezan a aparecer los relatos también de un cierto diluvio en Babilonia, y se empieza a plantear si realmente, al menos en el ámbito de las universidades, en el ámbito de las escuelas, se empieza a plantear si realmente la Biblia es una revelación de algo no conocido y que viene de parte de Dios, o no es nada más que una copia de otras cosas atribuyéndoselo al Dios de los israelitas. ¿Vale? Entonces, es una época en que empiezan todos los descubrimientos arqueológicos del Oriente Medio. Empiezan también con estos descubrimientos quizá a verse distintos fallos o errores que pueden existir en la Biblia, por precisiones históricas, por precisiones geográficas, por precisiones, ¿de acuerdo? Unido al racionalismo y al positivismo, que no acepta más que lo que se ve y que no acepta más que lo que se pueda conocer por la razón, y que cualquier cosa que sea que una realidad sobrenatural enseña algo al hombre, lo ve como un atentado contra el hombre porque es ir contra su razón, pues es un momento en el que se descalifica a la Biblia en base a todos estos descubrimientos. La Biblia está plagada de errores. Como está plagada de errores, no puede ser una revelación. No puede provenir de Dios. Porque si viniese de Dios, no tendría que tener ningún error. Como está plagada de errores, históricos, geográficos, arqueológicos, lo que sea, pues no puede. Entonces, todo esto se utiliza como arsenal desde el positivismo y racionalismo en contra de la veracidad de la Biblia, en el fondo, en contra de la revelación. ¿De acuerdo? Entonces, no existe tampoco en este momento teología de la revelación, es cuando se va a empezar a desarrollar la teología de la revelación. Pero ¿cuál es el problema del Vaticano I entonces? El problema del Vaticano I es afirmar que de verdad existe la revelación y que existiendo puede llegar a ser conocida, porque en el fondo es lo que niega el racionalismo o el positivismo, o niega directamente a Dios o la revelación, o niega la posibilidad de que pueda ser conocido. Entonces, realmente, el problema del Vaticano I, el problema que tiene que afrontar el Vaticano I, es un problema de dignidad de la razón, de si existe el sobrenatural, de si existe Dios, de si puede existir una comunicación de Dios frente a los hombres, la revelación, y de si eso puede llegar a ser conocido. ¿Sí? Vale. Si además tenemos en cuenta las circunstancias en las que se desarrolla el Concilio Vaticano I, que está a punto ya, están las tensiones en todo el centro de Europa que van a terminar desembocando en la Primera Guerra Mundial, que fue un concilio, en cierto modo, hecho a prisa, que se terminó antes de tiempo, que hubo que cerrarlo antes de tiempo porque las situaciones en todo el centro de Europa estaban ya a punto de estallar. Entonces, es un concilio muy incompleto, ¿de acuerdo? Y es un concilio muy marcado por dar respuesta. Si Trento está marcado por dar respuesta a la Reforma Protestante, Vaticano I está marcado por dar respuesta a los problemas del racionalismo, del positivismo, de la existencia de la revelación, de la existencia de que si existe pueda llegar a ser conocido o no llegar a ser conocido, o de que la Biblia sea o no sea verdad. ¿De acuerdo? Entonces, realmente, en el Vaticano I no hubo tiempo para una reflexión serena. Es una reflexión que sale a defender los puntos básicos para mantenerse dentro de la fe católica. ¿De acuerdo? Entonces, esto marca mucho al concilio y marca mucho el texto del concilio. No es un momento como el Vaticano II, que no hay ningún problema realmente urgente de doctrina, que es una voluntad de la Iglesia de reflexionar sobre sí misma y sobre cómo se presenta delante del mundo, que se toma todo el tiempo del mundo y que la Dei Verbum puede empezar en el año 62 y terminar en el 65, 3-4 años después. ¿De acuerdo? Esto es prácticamente unos meses terminando deprisa, cortando y teniendo que salir a responder a los problemas de la ciencia del mundo civil frente a la Iglesia, que además se está metiendo también dentro de la Iglesia a través del modernismo y con mucho atractivo. Entonces, si queremos, la cosa está tensa, está muy tensa. Los ánimos están muy tensos. La reflexión tiene que ser muy rápida porque no hay tiempo, porque está
el momento histórico está muy dificultado y no hay tiempo ni para una reflexión serena ni para una reflexión calmada con todos los aspectos. Hay que salir a defender lo justo y lo básico para mantenerse dentro de la fe católica. ¿De acuerdo? Así hay que leer esta pronunciación del Vaticano I. ¿Qué dice? Entonces, el documento fundamental donde aparece la revelación es la Constitución Dogmática Dei Filius, que tiene 4 capítulos. 1, Dios creador de todas las cosas. 2, la revelación. 3, la fe. 4, la fe y la razón. En el mismo contenido se ve cuál es el problema del momento. El problema es si existe la revelación, si se puede llegar a conocer, si hay que responder a ella y qué relación existe entre la fe y la razón, entre la revelación y la razón. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento, en el capítulo 2, se pronuncia sobre la revelación. ¿De qué habla? De la revelación, de su existencia, de su necesidad, de su lugar donde se encuentra y, al hablar de su lugar, uno es la Escritura, de la inspiración de los libros sagrados. La misma Santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana, partiendo de las cosas creadas, porque lo invisible de Él se ve partiendo de la creación del mundo, entendido por medio de lo que ha sido hecho. Sin embargo, plugo a su sabiduría y bondad revelar al género humano por otro camino y este sobrenatural, a sí mismo y los decretos eternos de su voluntad, como quiera que dice el apóstol, habiendo Dios hablado antaño en muchas ocasiones y de muchos modos a nuestros padres por los profetas, últimamente en estos días nos ha hablado a nosotros por su Hijo. Entonces, ¿cuál es el problema? Si existe o no existe la revelación. ¿Qué dice el concilio? Existe. Dios puede llegar a conocer al hombre a través de la razón. El hombre puede llegar a conocer a Dios a través de la razón. Puede llegar a conocer la existencia de Dios. ¿Vale? Pero Dios, en su bondad, quiso dar otro camino porque se conociera de manera clara también los eternos, los designios, así se conociera a sí mismo y los decretos eternos de su voluntad. La revelación se debe que las verdades, que por su naturaleza no son inaccesibles a la razón humana, puedan ser conocidas por todos, en la condición presente del género humano, de modo fácil, con firme certeza y sin mezcla de error alguno. ¿Se puede llegar a conocer la existencia de Dios a través de la razón? Sí, pero no todos estamos en la disposición de poder hacerlo. La revelación te lo da de manera clara, cierta, aquello que se puede llegar a conocer ahí. Pero aparte de eso, de lo que se puede llegar a conocer de Dios por la razón, te enseña también cosas que no podemos llegar a conocer a Dios, que no podemos llegar a conocer de Dios con la sola razón. Sin embargo, no por ello debe decirse que la revelación sea absolutamente necesaria, sino porque Dios, por su infinita bondad, ordenó al hombre a un fin sobrenatural, es decir, a participar de bienes divinos que sobrepujan totalmente la inteligencia y la mente humana. Pues a la verdad, ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha probado el corazón del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Puesto que entendemos que Dios llama al hombre a un fin sobrenatural, Dios tiene que haber revelado de alguna manera algo de sí mismo y de cómo llegar a este fin sobrenatural, y si es sobrenatural no es accesible a través únicamente de la razón, o solo de la razón, porque si no, no sería necesario que Dios se revelase. Entonces la revelación es necesaria para que el hombre pueda alcanzar este fin sobrenatural, pero porque Dios ha querido darle este fin sobrenatural, no necesaria por el hombre, sino porque Dios ha querido ponerle este fin sobrenatural. Ahora bien, esta revelación sobrenatural, según la fe de la Iglesia Universal, declarada por el Santo Concilio de Trento, se contiene en los libros escritos y en las tradiciones no escritas que recibidas de los apóstoles de misma boca de Cristo, por mano de los apóstoles y del Espíritu Santo. ¿Sí? Si comparamos con Trento, veremos que ha cogido solo la parte de abajo. Se ha comido la parte buena de Trento. Se ha comido lo que era la novedad de Trento. Se ha comido la parte del Evangelio, que se conserva en la Iglesia la integridad y la pureza del Evangelio. ¿Por qué? Porque el problema del momento, como decíamos, es si existe o no existe la revelación, dónde se encuentra y la veracidad de los lugares donde se encuentra, la fiabilidad de los lugares donde se encuentra. Entonces, presionado por eso, ha ido directamente, casi, a fijarse solo en la revelación como en la comunicación de verdades ciertas acerca de Dios, que es lo que se estaba negando y lo que se estaba atacando a la Iglesia. La Iglesia no pone verdades ciertas acerca de Dios porque los sitios donde lo saca la tradición de la Escritura están completamente llenos de falsedades, están completamente llenos de cosas inexactas y ¿de acuerdo? Entonces, como tiene que salir a defender realmente la fiabilidad de los lugares de los que saca la doctrina de la revelación, el Concilio del Vaticano I, cuando habla de revelación, entiende la revelación prácticamente casi en el sentido solo de las doctrinas o de la enseñanza.
No solo, porque antes hemos visto que hablaba de que Dios, esta revelación no puede decirse que sea absolutamente necesaria, sino que porque Dios, por su infinita verdad, ordenó al hombre a un fin sobrenatural, a participar de los bienes divinos. El concilio sabe que la revelación es mucho más. Si Dios revela algo es para hacernos participar de los bienes divinos que no podemos por nuestra propia fuerza, sino solo si nos los da Él. ¿De acuerdo? Pero bajo la presión del momento, es verdad que el concepto de revelación queda un poco oscurecido con respecto a Trento y parece que es solo las doctrinas y lo que enseña la Iglesia y, por correspondencia, la inspiración y la inerrancia de la Escritura para garantizar la fiabilidad de dónde saca la Iglesia las enseñanzas que da. ¿Se ve? La Iglesia los tiene estos libros por sagrados y canónicos no porque compuestos por la sola industria humana hayan luego sido aprobados por ella, ni solamente porque contengan la revelación sin error, sino porque escritos por inspiración del Espíritu Santo tienen San Dios por autor y como tales han sido transmitidos a la Iglesia. Renovando Trento, declaramos tal, todo lo anterior. Se ve qué ha pasado en Trento y se ve qué ha pasado ahora en el Vaticano I. ¿Vale? Claro, toda esta situación se va a prolongar mucho. La lucha con el racionalismo, con el positivismo, se va a prolongar mucho y es realmente hasta los años 1940, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, no se va a clarificar y no se va a empezar una reflexión serena acerca de la revelación y, por consecuencia, acerca de la Escritura, de la tradición y de todo lo demás. ¿De acuerdo? Esa reflexión que empieza a partir después de la Segunda Guerra Mundial es lo que va a desembocar realmente en el Vaticano II, en Dei Verbum. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Dei Verbum? Un destilado de lo mejor de Trento y del Vaticano I, que, puesto que es capaz de hacerlo en un clima de serenidad, sin presiones, con tranquilidad, va a ser capaz de hablar adecuadamente de la doctrina o de lo que entiende la Iglesia por la revelación y por el lugar de la Escritura en la revelación. Por eso Dei Verbum es tan importante. Pero aún así no fue fácil. Si miramos, no he puesto el texto, he puesto solo un poco de la historia y el esquema, el contenido. Pero si miramos la historia, la discusión empezó el 14 de noviembre en 1962 con Juan XXIII, al comienzo del concilio. Pero no se promulgó hasta el 18 de noviembre del 65 con Pablo VI. Se cargó a un papa la Constitución. Costó un papa que sacásemos la Dei Verbum para adelante. ¿Vale? Entonces, 3 años. Es la Constitución que más se debatió. Llegó un momento incluso que el jaleo era tan monumental que estuvieron a punto de retirarla porque pensaban que no llegaban a ningún sitio. Pero aún así, por empeño de Pablo VI, por empeño de Pablo VI y empeño de muchos teólogos, que vieron que esta era una Constitución muy fundamental, entre ellos un tal Joseph Ratzinger, que algo sabe de esto, ¿vale? Uno de los que más participó en la Dei Verbum, ¿vale? Terminó saliendo y realmente está aprobada, no sé si son un par de días o 2 días antes de cerrar el concilio. O sea, se empeñaron en que tenía que salir y tenía que salir. Aún así, si miramos la aprobación, tiene de 2.350 votos posibles, fue aprobada por 2.344, ¿vale? Solo 6 en contra, lo cual quiere decir que al final, aunque costase mucho tiempo, efectivamente se ve que se llegó a un punto muy bueno de expresión de lo que entiende la Iglesia por sí misma, por la revelación y por la Escritura, y que todos llegaron a darse cuenta de que efectivamente se había promulgado un documento realmente muy importante y muy bueno. Pero no fue fácil. Si vemos, he puesto ahí también los nombres. Desde que se presentó el esquema hasta que se terminó, llegó a tener 3 nombres el esquema que se iba discutiendo. Primero se lo llamó De Fontibus Revelationis, que es acerca de las fuentes de la revelación. Se iba a llamar así. Claro, pero estamos en el problema de Trento. ¿Cómo vamos? Que es una de las críticas más grandes. Quizá los que hicieron la crítica más severa a este esquema fueron Ranner y Ratzinger. Y los dos decían, no se puede empezar a hablar, no podemos coger y decir de dónde viene dónde se encuentra la revelación si no hemos clarificado antes qué se entiende por revelación. Es empezar la casa por el tejado. Y es volvernos, ahora que no tenemos ninguna presión, es encerrarnos
en la presión que tuvo el Vaticano I y es perdernos lo mejor que había conseguido Trento, que es desengancharse del problema en el que te había metido Lutero. Pero si te pones así, estás prolongando, te vuelves a meter en el problema de Lutero, solo que con dos fuentes en lugar de con una. Entonces, esto no puede ser. La crítica fue feroz, la defensa también fue feroz, porque había presentado el esquema el Santo Oficio. Entonces el Santo Oficio se sintió un poco atacado. El ataque fue feroz, pero era tan claro, tan evidente, y la argumentación de Ratzinger y de Rahner era tan palmaria, y luego también de Congar y de Libac, que todos se dieron cuenta que la verdad, no puedes empezar hablando de dónde sacas la revelación si no has clarificado qué entiendes por revelación. Entonces se ve, obligaron en cierto modo a un cambio de perspectiva que se ve ya en el cambio del nombre. El siguiente nombre fue de Divinas Revelaciones, acerca de la Divina Revelación, acerca de la revelación. Es lógico. Clarifiquemos qué entendemos por revelación y luego ya podemos exponer dónde creemos nosotros que se encuentra y cómo podemos llegar hasta ella. Pero si no, es prolongar problemas y además perdernos en la solución buena y adecuada que nos había dado Trento. Cojamos la solución de Trento, estudiémosla bien, expongámosla bien, penetremos en ella y luego ya sigamos para adelante. Pero no creemos un problema donde no lo hay, porque si no iba a ser crear un problema gordo donde no lo había. ¿Vale? Al final, el último texto que se le dio es Dei Verbum, o el último nombre que se le dio es Dei Verbum, que además es la única constitución que en el texto impreso tiene Dei Verbum todo en mayúsculas. Sabemos que los nombres de las constituciones o de los documentos se cogen siempre por las primeras palabras latinas, pero se cogen siempre, se escribe normal, como está puesto ahí. T mayúscula, pero sin embargo en el texto latino, en la primera impreso, está todo puesto mayúscula. De tal manera que en realidad no se sabe si la referencia es Dei Verbum, es el verbo de Dios, la palabra de Dios, si la referencia es a palabra de Dios en el sentido general o al título Palabra de Dios de Cristo del prólogo de San Juan. Es una manera de mostrar ya que desde el comienzo que la revelación es más que un simple contenido. El mismo título de la Constitución habla de la palabra de Dios que induce a pensar en un contenido, pero también recoge el título de Jesús, recordando que es más que un simple contenido, es el misterio de Jesús hecho carne, tal y como lo proclama el prólogo de San Juan. ¿Cuánto tiempo me queda? Me voy perdiendo, no sé por dónde voy. Bueno, sigo otro ratito. Bueno, si vemos ahora la Constitución, ¿vale? Está el esquema de la Constitución. Tiene, ¿vale?, 6 capítulos. 1, la revelación en sí misma. 2, la transmisión de la revelación. 3 y 6, la Sagrada Escritura, testimonio de la revelación. 4, la doctrina del Antiguo Testamento. 5, la doctrina del Nuevo Testamento. 6, la doctrina en la vida de la Iglesia. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la novedad y la importancia de Dei Verbum? Esto que acabamos de decir. Primero hay que pensar qué es la revelación para después hablar de dónde pensamos que la encontramos. Eso es lo que hace el primer capítulo, hablar de qué entiende la Iglesia que es la revelación. Ahora que sabemos qué entiendo yo por revelación, te puedo decir cuál es el puesto de la tradición, de la Escritura, del magisterio, de la Iglesia de los sacramentos. ¿Cuál es su puesto? La transmisión de la revelación. Entonces, en la transmisión entran los apóstoles, la Sagrada Tradición, la tradición de la Escritura, la relación entre Escritura, tradición y magisterio. Realmente, lo que clarifica la Dei Verbum es cuál es el lugar de la Escritura en el cristianismo, la transmisión, la conservación de la revelación. Ese es el lugar de la Escritura, como es el lugar de la tradición y como es el lugar en el que interviene el magisterio. El magisterio interviene para garantizar que se conserva y se transmite auténticamente, íntegro y vivo el misterio de Cristo, la revelación. Es lo que decía Trento, ¿no? ¿Qué quería Trento? Poniéndose ante sus ojos que se conserve íntegra la verdad del Evangelio, recibe y venera los libros y otros. Pero ¿cuál es la voluntad de la Iglesia? La voluntad de la Iglesia es que la revelación se transmita íntegra, viva, actuante a todos los demás. ¿Vale? Luego, capítulo 3 y el 6, habla de la Escritura, testimonio de la revelación, es donde está ya en la inspiración y la verdad.
Luego, capítulo 4, el Antiguo Testamento, 5, el Nuevo, 6, la Escritura, la tradición de la Biblia de la Iglesia. Si nos damos cuenta, la Biblia se ha comido toda la Constitución, todo el documento. Yo digo, no sé si a lo mejor algún teólogo me pone pegas, pero digo, es un documento cojo. Es un documento estupendo, pero es un documento cojo. Porque tú dices, al principio dices, no podemos hablar de los lugares de la revelación, hay que empezar hablando de qué es la revelación y luego ya dónde la encontramos. Vale, muy bien, fantástico. 1. ¿Qué es la revelación? 2. ¿Dónde se encuentra? Escritura, tradición y magisterio. Por lo lógico es que luego tratase la escritura en profundidad, la tradición en profundidad y el magisterio, ¿sí? El magisterio estaba tratado en Vaticano I, con lo cual podrías decir, bueno, ya está tratado ahí. Pero si vemos, en realidad, no aparece un tratamiento de la tradición por ningún sitio. Se lo come toda la escritura. ¿Por qué? Porque las cuestiones de la tradición todavía están muy discutidas y están todavía en discusión teológica. Entonces, por eso el concilio no se ha metido en la discusión de la tradición y el concepto concreto de tradición y todo lo que va con la tradición, porque esta es una cuestión todavía abierta y debatida dentro del debate teológico. Sin embargo, todas las cuestiones de la Escritura están prácticamente tratadas y se ha llegado a un punto de resolución muy, muy alto. ¿Sí? Vale. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante de este planteamiento del Vaticano II? Lo importante es justamente esto que hemos visto ahí. Una cosa es la revelación y otra cosa es la transmisión de la revelación. ¿Dónde entra la Escritura? El lugar propio de la Biblia, el lugar propio de la Escritura, es la transmisión de la revelación. ¿Vale? Junto con otras fuentes o con otros medios que Dios se ha dado, que son la tradición y la vida de la Iglesia. Vamos a coger un momentito la Dei Verbum, ¿vale? Y leo rápidamente los puntos más importantes, ¿no? Después de la introducción, el capítulo 1, naturaleza de la revelación. Quiso Dios, con su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad por Cristo, la palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. Esto es la revelación, que Dios se abre a nosotros y abriéndose a nosotros nos da la posibilidad de participar de su vida. Esto es la revelación, que es lo que Trento decía, el misterio de Cristo anunciado, hecho presente y predicado por el mismo Cristo y continuado después por la predicación apostólica. Pero ¿cuál es el misterio de Cristo? Que quien crea en Él, prólogo de San Juan, a los que han creído en Él se les ha dado poder para llegar a ser hijos de Dios. Entonces, realmente, ¿qué es la revelación? La revelación es que Dios se abre a nosotros, pero abriéndose a nosotros nos da la posibilidad de compartir. No se abre a nosotros para darnos unos conocimientos, se abre a nosotros para darnos la posibilidad de compartir su vida. Otra cosa distinta es que para poder compartir su vida, para poder llevarla adecuadamente, necesitamos, como somos racionales, una serie de conocimientos. Necesitamos una serie de expresiones, ¿de acuerdo? Pero el hecho fundamental de la revelación es que Dios se abre a nosotros, abriéndose a nosotros nos abre su vida divina, nos abre la posibilidad de participar en la vida divina. Eso es la revelación, que quiso Dios, con su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad por Cristo, la palabra hecha carne y con el Espíritu Santo. Este es el misterio, que por Cristo, la palabra hecha carne y con el Espíritu Santo, pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. En esta revelación, Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos y trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. ¿Sí? No los habla solo, habla con ellos con un fin, tratarlos, como invitarlos y recibirlos en su compañía. El plan de revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las obras que Dios realiza en la historia de salvación manifiestan y confirman la doctrina y la realidad es que las palabras significan. A su vez, las palabras proclaman las obras y explican el misterio. La verdad profunda de Dios y la revelación del hombre que transmite dicha revelación resplandece en Cristo, que es el mediador y plenitud de toda revelación. ¿Sí? Esto es lo primero y fundamental que hay que captar. La revelación, entonces, ¿qué es? La apertura de Dios, que proporciona que nosotros podamos entrar en la corriente de su vida divina. Esta revelación Dios la ha hecho por medio de actuaciones en la historia y por medio de palabras. Las actuaciones ponen en claro cuál es su voluntad, las palabras
explican y clarifican más cuál es el sentido de las acciones. ¿De acuerdo? Entonces, sigo un poquito más adelante. Cristo como culmen de la revelación. Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas maneras por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, pues envió a su Hijo la palabra eterna que alumbra a todo hombre para que habitara entre los hombres y les contara la intimidad de Dios. Jesucristo, palabra hecha carne, hombre enviado a los hombres, habla las palabras de Dios y realiza la obra de la salvación que el Padre le encargó. Por eso, quien ve a Jesucristo, ve al Padre, pues Él, con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu Santo, con el Espíritu de la verdad, lleva a plenitud toda la revelación y la confirma con testimonio divino, a saber, que Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y la muerte y para hacernos resucitar a una vida eterna. Jesús revela a Dios no solo con palabras, revela a Dios con su presencia y manifestación, solo con estar. ¿Vale? Como la lección divina, solo con estar en la casa ya, y con su manera de comportarse en la casa, con Marta y María, ya es manifestación. Con su presencia, con su manifestación, con sus palabras, con sus obras, con sus signos y milagros, con su muerte gloriosa, con su resurrección, con el envío del Espíritu Santo. ¿Se ve? No se trata de limitar la relación solo a una cosa intelectual, sino el misterio de Cristo que manifiesta la voluntad última de Dios, librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y hacernos resucitar a una vida eterna. O dicho de la otra manera, hacernos participar de la naturaleza divina. Que ha dicho antes. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ¿cuál es el lugar entonces de la Escritura? Capítulo 2 de Dei Verbum. Dios quiso que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades. Por eso Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles predicar a todo el mundo el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta. Trento. Lo bueno de Trento. Ha cogido lo bueno de Trento. Lo bueno, sí, ya sabemos. Lo novedoso de Trento que le hacía salir del problema que planteaba Lutero. ¿Vale? Por eso Cristo, nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles predicar a todo el mundo el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándole así los bienes divinos. El Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su boca. Este mandato se cumplió fielmente, pues los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Repito, los apóstoles con su predicación, con sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron no solo con su predicación. Cristo revela a Dios no solo con su palabra, con su presencia, con su obra, con su morir, con su resucitar, con el Espíritu Santo, y los apóstoles transmiten, ¿vale?, lo que habían aprendido de Cristo con su predicación, con sus ejemplos, con su manera de vivir, con las instituciones que dejaron, con el modo de organizar la iglesia que dejaron. Con todo eso se transmite el Evangelio, se transmite el misterio de Cristo. ¿Vale? Además, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se transmite la revelación? Se transmite por la predicación, ejemplo, instituciones de los apóstoles, y porque, por un designio especial de Dios, algunos de ellos u otros de su generación, con una moción especial de Dios, pusieron por escrito el mensaje de salvación, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo se transmite entonces? A través de dos canales, la tradición y la escritura. Pero ¿cuál es el lugar de la escritura? La transmisión de la revelación. Que pueda llegar a todo, que se conserve por siempre íntegro y pueda llegar a todas las verdades el Evangelio, que es fuente de toda verdad salvadora. Ese es realmente el objeto de la tradición de la Escritura. La transmisión íntegra y viva para todas las generaciones. Para eso Dios ha entregado la tradición y la Escritura. Para que este Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombrarán como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio, en la tercera pata, el magisterio. Para garantizar que esta transmisión sea íntegra, completa, efectiva de uno a otro y que sea viva, que sea capaz de influir en la vida de los cristianos y en la vida de la Iglesia, los apóstoles transmitieron este encargo por sucesión a los que vienen por detrás, en concreto a través del magisterio, de la sucesión apostólica y el magisterio como otra de las patas que permiten que se transmite y que se transmite de manera íntegra el contenido de la revelación, el misterio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo peculiar de la Escritura? Que tiene un carisma particular
para poner la revelación por escrito. Los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de salvación inspirados por el Espíritu Santo. Esto es lo peculiar de la Escritura. Pero podríamos decir que existen como dos economías, es decir, como dos planificaciones en el plan de Dios. Una, la revelación, y otra, la transmisión y conservación de la revelación. En la transmisión y conservación de la revelación entra la tradición, entra el oficio apostólico a través del magisterio y entra la Escritura. ¿Qué es lo peculiar de la Escritura? Que es un carisma especial para poner la revelación por escrito. Eso es lo peculiar de la Escritura. ¿Sí? Vale. Bueno. ¿Qué tiene de importante todo esto? Pues otro de los problemas que hemos visto que existía en el Vaticano I era la cuestión de los ataques a la Biblia y de los ataques a la precisión de la Biblia. Entonces, el Vaticano I definía la inspiración, sobre todo, como un medio, la inspiración de los libros bíblicos, como un medio de garantizar que no tuviesen error. Entonces, se hablaba de la inerrancia. La inspiración, el hecho de que provengan de Dios, garantiza que contienen sin error las verdades necesarias para la salvación. ¿Sí? El problema es que plantearlo desde lo que no tiene es restrictivo. Entonces, pero claro, la presión del momento hacía que lo que había que defender era que la Biblia no contenía error, al menos en lo que enseña para poder llegar a Dios. ¿De acuerdo? Eso hace que la inspiración, ¿vale?, se explique intentando garantizar todo lo que se necesita para que no tenga error. Pero es un problema es una manera de plantearlo muy restrictiva. El Vaticano II, al no tener este problema y esta presión, consigue dar un poco la vuelta a esta situación. Y dice, a ver, uno no define lo que una cosa es por lo que no es. Esto es como si yo defino un laico. ¿Qué es un laico? El que no es ni cura ni monje. Bueno, muy bien. Esto me permite distinguir, pero no me permite saber. ¿De acuerdo? Entonces, si yo defino lo que es la verdad de la Biblia por lo que no es, por la ausencia de error, me permite distinguir, pero no me permite saber, en el fondo, cuál es el objeto formal, cuál es la perspectiva propia de la verdad de la Biblia. El Vaticano II, al no tener estos problemas, del Vaticano I es capaz de ligarse todo esto y es capaz de plantear la cuestión de la inspiración desde la verdad. Lo que Dios quiere transmitir es la verdad necesaria para nuestra salvación. La inspiración, entonces, ¿qué es? La inspiración es un carisma particular que sirve para poner por escrito la revelación, de tal manera que transmita con fidelidad y con certeza la verdad que Dios quiere para nuestra salvación. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo importante de esto? Lo que decíamos antes. Una cosa es la revelación, que es mucho más grande que la Escritura, y otra cosa es tradición, Escritura y Magisterio, que son medios de conservar íntegro y de transmitir vivo el contenido de la revelación. Si lo queremos de otra manera, Dios no se revela para que haya una Biblia. No. En el Islam sí, se revela para que haya un Corán. Pero para nosotros no. Dios se revela para hacer capaz a unos hombres de compartir la vida con Él. Se revela a Abraham y no le dice, ponte a escribir. No, se revela a Abraham y le empieza a llevar en una vida conjunta con Él. Y muchos años después, alguien escribió la vida conjunta de Abraham con Dios. ¿De acuerdo? Pero no es lo primero. El objetivo, la finalidad primera de la revelación no es constituir una escritura, no es constituir una Biblia, no es constituir un libro. Es abrir a los hombres, crear una comunidad, un pueblo en el que se viva la vida que Dios ofrece a los hombres. Primero el pueblo de Israel y luego la Iglesia. ¿Dónde entra la Escritura? La Escritura es la memoria de toda esa historia que Dios ha ido haciendo y que permite conservar, actualizar y profundizar continuamente toda esa historia de la revelación. ¿De acuerdo? Entonces, claro que contiene cantidad de contenidos y de enseñanzas, ¿sí? Pero la Biblia no agota la revelación. La revelación es mucho más grande. Es el misterio de la apertura de Dios a nosotros y de una apertura que quiere que participemos de su vida divina. Ahora, para poder, ese misterio se ha realizado en la historia, a través de personas concretas, de hechos concretos, de gestos concretos, de enseñanzas concretas. Para poder vivir esa vida necesitamos recordar, asumir, ir profundizando, ir viviendo poquito
todos esos hechos para captar cada vez más profundamente su sentido, para captar cada vez más profundamente la intención de Dios. Todas esas enseñanzas hay que irlas, para eso viene la Escritura, para conservar la memoria del hecho de la revelación y para permitirnos entrar en la revelación. Sí, este es el objeto propio de la Escritura. ¿Qué es lo característico de la Biblia? Que lo hace de forma escrita. Al hacerlo de forma escrita significa que tiene una cierta fijación. Todo lo que queda escrito, ¿no? ¿Qué dice Pilatos? Lo escrito, escrito está. Sí. Y los antiguos decían, con no es in scriptum non es in mundo. Lo que no está escrito no está en el mundo, no existe. Cuando uno quiere presentar un testimonio, si no está escrito, no existe, ¿vale? Lo propio de escribir es que dejas una cierta forma fija. Entonces, ¿cuál es la dignidad, la peculiaridad de la Escritura? Que al dejar una forma fija, deja una forma fija de hablar de Dios, una forma fija de acercarse a Dios, una forma fija de rezar a Dios. ¿De acuerdo? ¿Qué significa entonces? Que no todas las palabras para hablar de Dios sirven, no todas le expresan igual, no todas tienen la misma dignidad. Cuando Dios ha querido recoger una serie de palabras concretas y ha querido recoger la relación de una serie de palabras y de historias concretas, es porque expresan de manera fehaciente, particularmente bien y buena, el misterio de Dios, el misterio del hombre y el misterio de la apertura de Dios y de la respuesta del hombre. Eso constituye la dignidad de la Escritura. No todas las palabras son iguales para hablar de Dios. No todas las palabras son iguales para poder producir el encuentro con Dios, para poder responder a Dios. La Escritura, al dejar unas palabras fijas, concretas, proporciona unas palabras sancionadas por Dios como las que, podríamos decir, como las que mejor nos acercan a poder entender y profundizar el misterio de Dios, a poder abrirnos a Él, a poder responder al misterio de Dios. Esa es la dignidad de la Escritura. Entonces, eso es la inspiración, un carisma para poner por escrito la revelación. Pero la revelación es anterior, no se identifica con la Escritura, no agota la Escritura. Esta dignidad hace que busquemos, ¿qué busca la Iglesia en la Escritura? Pues busca una historia, la historia de las acciones de Dios. Porque en esas acciones se ve cómo Dios trata con los hombres, entonces se ve cómo Dios es, cómo Dios responde a los hombres, se ve qué es lo que Dios espera de los hombres, se ve entonces qué es lo que Dios quiere de Dios, quién es el hombre. En toda la historia de salvación, la Escritura, la Iglesia siempre busca la historia de salvación porque es la historia del trato de Dios con los hombres y manifiesta cómo es Dios y cómo espera que sea el hombre. En el fondo nos va dando una enseñanza, una doctrina acerca de quién es Dios, cómo es Dios, qué espera Dios, quién es el hombre, qué espera Dios del hombre, cómo debe responder el hombre. Nos da una enseñanza moral con los grandes ejemplos de los personajes sancionados por la Escritura como santos, como aquellos que realmente se han acercado y han respondido realmente a Dios. Nos da una manera de devolver la fe a Dios, nos da una manera de rezar a Dios. Cuando en los Salmos encontramos palabras en las que se expresa cómo responder a Dios en la alabanza, en la petición, o encontramos libros en los que, como jóvenes, los que se nos expresa cómo expresar la angustia delante de Dios. Se nos da una manera también de hablar delante de Dios, una manera que está, si queremos decir, sancionada por el Espíritu. Se nos da y busca, la Iglesia busca también siempre la esperanza futura, porque en la manera en que Dios se comporta se nos manifiesta que Dios no está dispuesto a dejar al mundo en la estacada, sino que al final lo terminará llevando a donde Él quiere. Se nos manifiesta que la última palabra es de Dios. La Iglesia busca en la Escritura una historia, una enseñanza moral, busca la manera de responder adecuadamente a Dios, busca generar y alimentar su propia esperanza en la justicia, en la actuación de Dios y en que Dios tiene realmente la última palabra. Esta es la dignidad de la Escritura. Y esta dignidad de la Escritura es la que hace que sea un medio único para el encuentro con Dios. ¿Vale? La Dei Verbum llega un momento que dice que la Iglesia, creo que es en el 9, la Iglesia mira a Dios en la tradición de la Escritura como en un espejo. ¿Cuál es la imagen? La imagen es, yo estoy aquí, tengo a Dios detrás y tengo el espejo aquí. ¿Sí? Si yo tengo un espejo aquí y yo tengo a alguien detrás, ¿podemos mantener una comunicación real entre los dos? Sí. Yo tengo un espejo aquí y esta persona está detrás. Aunque no me dé la vuelta, ¿podemos hablar entre los dos? ¿Tener una comunicación real? Sí, claro que podemos. ¿Es la más perfecta? No. La Escritura nos permite tener una comunicación real con Dios, una relación real viva con Dios,
pero no es la más perfecta. Terminará un día cuando veamos a Dios cara a cara y ya no necesitaremos la escritura, necesitaremos cualquier otra cosa, ¿sí? Porque la revelación es mucho más grande que la escritura. Es como la misma Eucaristía. Justo en el momento que terminamos la consagración, ¿hay algún momento más importante de la Eucaristía que la consagración? No. Y cuando terminamos, ¿qué decimos? Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos, proclamamos tu resurrección, pero si vienes, se acaba la Eucaristía. Porque por muy grande que sea, no deja de ser una presencia mediada. Y cuando participemos de la presencia directa, no necesitaremos la presencia mediada. ¿Sí? Entonces, este es el lugar de la Escritura para la Iglesia. Una dignidad enorme, pero que no hay que confundir con la revelación. Es mucho más grande que la revelación. Ahora bien, está en función de la transmisión íntegra de la revelación, de la transmisión viva de la revelación, y así es como la debemos tratar. Y eso es lo que tenemos que intentar difundir en el uso de la Escritura, ¿no? No sé si... Todo ya corto. No sé si esto responde a lo que había que responder. Tenemos como máximo hasta y cuarto para preguntas.